Bendiciones para todos. Y me encuentro una vez más en tu espacio Procesos de Vida. Vivir para testimoniar y testimoniar para vivir. Un espacio dedicado a todos los ambientes sociales, políticos, económicos, religiosos, en donde cada historia puede impactar en modo positivo a la sociedad. Porque todos tenemos el derecho de testimoniar. Y hoy tenemos una persona muy especial. Nota porque su proyecto de abogado, su proyectualidad como consultor jurídico, su especialidad como docente y sobre todo muy especializado en derechos públicos y política internacional. Es una persona que demuestra un compromiso social porque la preparación que tiene está para testimoniar y compartir con todos ustedes. Y con nosotros hoy tenemos a nuestro invitado especial, doctor José Manuel Jerez. Bienvenido, José Manuel Jerez, a Proceso de Vida. Este programa es para que usted nos testimonie cuáles son sus experiencias y su llamado que lo ha llevado a ser un abogado con tanta notoriedad, con tanta especialidad, y especialmente en lo que es la parte de administración, abogado de consultoría, abogado de política internacional. Muchísimas gracias, doña Nuri, por esta invitación. Aquí estoy abierto para este conversatorio, porque eso es lo que espero que tengamos hoy en este espacio que usted dignamente dirige. Gracias. ¿Qué le llevó a usted a ser abogado? ¿Por qué abogado? Y sobre todo dirigido a la parte administrativa, gestión constitucional. Y no solamente, sino a ser maestra. Bueno, lo que me lleva a mí a estudiar Derecho es que siempre me interesé por las ciencias sociales. Estuve desde muy temprana edad vinculado a la política. Mi padre era profesor, maestro, pero además era un apasionado de la actividad política. Mi padre era oriundo de Salcedo, hoy Hermanas Mirabal. Fue compañero de estudio de las Hermanas Mirabal, conoció a Manuel Tavares Justo y se involucró a temprana edad en ese movimiento que tanto Manolo como las Hermanas Mirabal estuvieron a bien dirigir. Eso obviamente lo llevó a tener que llevar, valga la redundancia, una vida un poco agitada, y muchas veces tuvo que escapar literalmente de la muerte, porque estábamos viviendo bajo un régimen intolerante que no admitía la disensión política. Y más tarde, ya con el advenimiento de la democracia de prima facie con el profesor Juan Bosch, y luego una apertura un poquito más tolerable con el despotismo ilustrado de Joaquín Balaguer, pues mi casa siempre fue un escenario donde se daban debates políticos. Mi papá era un asiduo lector, nos indujo desde muy pequeño a la lectura, y ya una vez terminado mi educación básica y mi educación secundaria, pues tuve que tomar la decisión de escoger una carrera. Y escogí el derecho porque entendía, y también entiendo hoy en día, que el derecho, además de proporcionarme un oficio liberal, me daba también las herramientas para yo poder comprender más profundamente la parte, la superestructura de la sociedad, la parte jurídica y política
de la sociedad. Y entonces eso me llevó a seguir profundizando en el área jurídica, y luego ya me fui especializando en la teoría del Estado, estudié también ciencias políticas, y obviamente me decidí por especializarme ya en las diferentes áreas o las diferentes ramas del derecho público. ¿Cuáles han sido las funciones, la experiencia que usted en los últimos años madurados, en qué sector ha trabajado, vista la amplia experiencia que tiene en tantas especialidades? ¿Dónde se ha centrado más? Bueno, cuando yo termino mis estudios, yo comienzo, me gradúo hoy y a la semana comienzo a laborar en el bufete Fabio Fiallo Mejía Ricard. Ahí duro alrededor de 2 años laborando, formándome ya en la práctica jurídica en ese bufete con personas que tenían tantos años dedicándose a los quehaceres jurídicos, no solamente ellos, sino los padres y los abuelos de ellos, especialmente de Marcio Mejía Ricard, que tanto su padre como su abuelo fueron abogados y tuvieron a bien formar ese estudio jurídico, ese bufete, como en ese entonces se le llamaba. Y luego ya 2 años después yo me independizo y comienzo mi práctica independiente. En esa época todavía nosotros nos dedicábamos a todas las áreas del derecho. No existía eso de la especialización, eso vino un poco después. Nosotros nos especializábamos según los casos que nos fueran entrando. Por ejemplo, nos llegaban asuntos laborales, pues estudiábamos y profundizábamos la materia laboral y prácticamente nos especializábamos en eso, pero también nos especializábamos en materia penal, en derecho comercial, derecho civil, que era el derecho común para ese entonces. Y así, bueno, pero con el pasar del tiempo ya vimos cómo el derecho, al igual que sucedía con la medicina, ya los profesionales iban ya tomando ciertas áreas de especialización. Nosotros, como siempre estuvimos vinculados al activismo social y político, nos especializamos en derecho público. El derecho público es un área del derecho, es bueno decir que dividir el derecho en 2 grandes áreas se lo debemos a los romanos, a Ulpiano, que ellos establecieron que el derecho se dividía en 2 grandes áreas, el derecho público y el derecho privado. Wow. Entonces, el derecho público, esa área comprende las ramas del derecho constitucional, derecho administrativo, derecho internacional público y derecho penal. Y también vemos ahora unos subsistemas, podríamos llamarle así, en cuanto al derecho, como el derecho electoral, el derecho tributario, etcétera, etcétera, que vienen siendo una subdivisión del derecho administrativo, que también es derecho público, pero ya con la llegada del nuevo constitucionalismo, del neoconstitucionalismo, según el más destacado, el más reconocido constitucionalista mexicano, Miguel Carbonell, él dice que en la sociedad, en el Estado constitucional en el que estamos viviendo, ya todo el derecho es público, porque el derecho constitucional, con sus principios, con sus valores, ha irradiado
todas las demás ramas del derecho, la ha permeado. Entonces, al ser el derecho constitucional una rama del derecho público y todas las ramas del derecho tener que estudiarse, tener que aplicarse a la luz del bloque de constitucionalidad, entonces él entiende ya y dice que ya todo el derecho es público, que ya esa división que hicieron los romanos entre derecho público y derecho privado ya no existe hoy en día en el Estado constitucional, porque los particulares inclusive en sus contrataciones privadas tienen que observar los principios y valores constitucionales so pena de que su convención pueda ser anulada por un operador jurídico. Y eso ya tenemos ejemplo de ello en Alemania, con el tribunal que marca la pauta en materia constitucional, que es el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Entonces, así como ya hoy podemos decir que todo el derecho hoy en día viene, tal como lo dice Miguel Carbonell, viene siendo derecho público. Derecho público. José Manuel Jerez, con un gran legado de familia política, con una historia que ha vivido, parte de la historia vivente de lo que representó el trujillismo, la época de Balaguer, que tampoco fueron años muy fáciles para la juventud y sobre todo para aquellos que ejercían política en modo de oposición o agrupaciones manifestantes, ¿no? Que no estaban de acuerdo con el gobierno. Y ahora nos encontramos en la República Dominicana de hoy. Nos encontramos en un país donde si hablamos de derecho constitucional público, es una palabra que parece con peso, pero que realmente los tiempos y la forma de hacer política y sobre todo de gobernar han cambiado. Hábleme de su perspectiva actual, de lo que para usted este país, como un país democrático, ¿no? Donde tenemos libertad de expresión, donde tenemos una democracia que defender y respetar, ¿cómo se está manejando algunos asuntos a niveles institucional de orden público y administración de las gestiones de los recursos del Estado? Bueno, obviamente que hemos notado en esta administración una clara improvisación. Obviamente que esta gestión no se preparó para gerenciar el Estado dominicano. Y es que el Estado es la gran empresa. Lamentablemente, nos preparamos con una carrera en administración de empresas para dirigir empresas, nos preparamos para ejercer la medicina con una carrera en medicina, pero pensamos que llegar al Estado, administrar al Estado, no tenemos que tener una formación. ¿Cómo administrar una empresa cuando realmente pero no la es gran así? empresa, ¿por qué la empresa que engloba a todas las demás empresas? Porque si usted analiza detalladamente lo que es el Estado viene siendo, en forma práctica, el accionista de todas las demás empresas, porque tienen que darles toda 1% de su beneficio. Exacto. A través de los impuestos. Exacto. Empezando por ahí, pero no solamente eso, es que a diferencia de los empresarios, el político, el estadista, tiene que manejar una serie de variables que no maneja el empresario. Porque el empresario está enfocado en su rentabilidad, en que su empresa prospere y que rinda beneficio. Exacto. Pero el estadista no solamente está enfocado en el crecimiento y el desarrollo económico, sino en la distribución equitativa de la renta que produce la economía nacional, que llegue a los sectores más desfavorecidos y tiene que atender. Por eso es que además de tener
un futuro presidente, un futuro gestor del Estado, además de tener la formación académica para gerenciar esa gran empresa, tiene que tener también una gran sensibilidad social para poner ese oído que tanto se habla en el corazón de ese pueblo que espera de una mano amiga. Esa sensibilidad, cosa que no vemos, salvo raras excepciones, en el sector puramente empresarial, porque están enfocados en su rentabilidad y en obtener beneficios. Es decir, que sí, el país es como una empresa, pero no una empresa individual, o no es una empresa que se puede dirigir como algo personal, sino pensando en la colectividad. Naturalmente. Doctor, hemos visto muchos escándalos últimamente, SENASA, los escándalos legados al narcotráfico, las extradiciones de Estados Unidos. ¿Qué opina usted que va a pasar con la política en estas futuras y venideras elecciones del 2028 cuando hay un sistema contrariado de la manera de manejar las campañas a través del dinero mal, digamos que viene de malversaciones, de lavados y narcotráfico? Bueno, ese es uno de los grandes males que tiene el activismo político en nuestro país. Pensábamos que con esta propuesta que inicialmente hizo el más grande líder de masa que ha tenido la República Dominicana, José Francisco Peña Gómez, esa propuesta de que el Estado asumiera el financiamiento de los partidos políticos para evitar, primero, que estos fueran cooptados por el sector privado, por el sector económico, que como dije al principio, busca sus propios intereses, sus intereses particulares, no los intereses de la colectividad. Y, en segundo lugar, que fuera infiltrado por el dinero del narcotráfico o por dinero proveniente de la corrupción administrativa. Entonces vemos que, no obstante asumirse la propuesta del doctor José Francisco Peña Gómez, vemos que todavía el narcotráfico, el dinero mal habido, sigue penetrando las entrañas de los principales partidos políticos, o mejor dicho, del partido oficialista, porque no hemos visto en los partidos, en los dos grandes partidos de oposición, esos escándalos que vemos en el partido oficialista, donde prácticamente todas sus autoridades fueron electas producto, y eso está demostrado ahí. Ya hemos visto ya las decenas de congresistas y regidores, etcétera, que salieron electos producto de ese manejo apabullante del dinero mal habido. Entonces, creemos que la Junta Central Electoral, tal como ha venido tomando ciertas decisiones en aras de transparentar el certamen electoral, entendemos que en cuanto a ese tipo de financiamiento debe tomar medidas, porque eso sería secuestrar la democracia en un país como este, tan carente de recursos básicos en los hogares. Pues es una tentación que personas que dispongan de millones y millones de pesos, pues algo sucede así
y no podemos nunca decir que en ese ambiente esa elección es una elección transparente, porque el hambre tiene cara de hereje. Y este pueblo que tiene demandas sociales insatisfechas de más de 30 años es muy vulnerable hacia cualquier tipo de edad dada por estos sectores inescrupulosos que han acumulado fortuna, producto de la corrupción administrativa y producto del narcotráfico. Nosotros esperamos que la Junta, tal como ha venido tomando decisiones en aras de transparentar y hacer más democráticas las elecciones, también asuma el control de esto que usted acaba de señalar. Estamos pasando una crisis global porque con la guerra aquí, la guerra allá, los países del tercer mundo que dependemos de otras economías, sufrimos siempre las consecuencias. ¿Cree usted que el Estado Dominicano ha tomado medidas administrativas justo con el tema de la gasolina? ¿Cree usted que, siendo que esto es un país que hay mucho emprendedoriado, o sea, hay muchas empresas que sostienen que es la mitad de la economía, porque son dadoras de empleo, pero esas empresas pagan suficientes impuestos al Estado para compensar una cosa y la otra? Bueno, fíjese, el asunto no está, sabemos que aquí hay una gran evasión fiscal. Eso ya eso ha sido objeto de estudio y eso se ha revelado, pero donde vemos la insensibilidad del gobierno es que, no obstante la gasolina, el barril de petróleo, haber estado en su punto mínimo, mantuvo siempre unos precios exorbitantes, y me puedo explicar. Fíjense, en el primer gobierno de Leonel Fernández, el barril del petróleo estuvo por alrededor de $140 el barril. Y el galón de gasolina no pasó de 150 pesos. No llegó a 150 pesos. Ahora mismo, el barril, antes de la guerra del Medio Oriente, el barril estaba situado entre 85 y $90. Y teníamos la gasolina alrededor de 300 pesos. O sea, el doble de cómo estaba el barril en el gobierno de Leonel Fernández. Entonces, ¿qué es lo que vemos con esto? Que, tal como le decía al principio, este es un gobierno que no se preparó para administrar, para gestionar el Estado dominicano. El dispendio, la mala planificación ha sido su norte. La improvisación, resuelven todo por la vía fácil. Préstamo, préstamo y más préstamo. Disminuir los fondos de financiamiento de los partidos. No, todo, o sea, no, si usted ve la inversión que se hace en bienes de capital, eso es mínimo, eso es lo mínimo que se ha hecho en los últimos 50 años. Es el gobierno que más ha endeudado al país. De todo lo que ha tenido el Estado Dominicano desde la fundación de la República, es el gobierno que más dinero ha manejado de todos los gobiernos. Y uno se pregunta, ¿y dónde están las inversiones que este gobierno ha hecho? De todo este dinero que ha manejado, no solamente de los préstamos exorbitantes que ha hecho, sino también
del presupuesto multimillonario que ha manejado. O sea, ¿dónde está la inversión? ¿Dónde están las obras de importancia? Este gobierno ha cogido prestado más del triple de lo que Leonel Fernández cogió prestado en sus últimos 2 periodos, porque en el primer periodo de gobierno de Leonel Fernández dejó la deuda externa menor que como la encontró. Pagó parte de la deuda externa, la dejó menor. Y en los últimos 2 periodos, del 2004 al 2012, con menos de la tercera parte de lo que este gobierno ha tomado prestado, Leonel Fernández modernizó la República Dominicana en términos físicos y en términos institucionales. Ahí están todas las obras de Leonel Fernández. Tenemos el metro, los elevados, los túneles, las extensiones de la universidad. Caminos vecinales. ¿Eh? Muchos caminos vecinales, conectó muchas ciudades. O sea, transformó el país, pero también Leonel Fernández no solamente tiene una obra física que mostrar, tiene una obra institucional. Las grandes reformas del Estado, de la administración y de la criminalidad fueron obras de Leonel Fernández. Don Leonel Fernández, aquí, comenzando por la jerarquía normativa superior, aquí se hizo una verdadera reforma constitucional que llevó años de consulta y se proclamó una constitución que, tal como ha dicho Milton Ray Guevara, es la constitución más avanzada de Iberoamérica. Cuando decimos de Iberoamérica, es toda América Latina, incluyendo España y Portugal. O sea que Leonel Fernández no solamente tiene una obra física que exhibir, sino también una obra institucional. Podemos concluir que Leonel Fernández modernizó el Estado dominicano. ¿Y por qué lo hizo? Porque Leonel Fernández se preparó para gestionar, para gerenciar el Estado dominicano. Recordemos que del único que el profesor Juan Bosch dijo que era una mina de oro política fue de Leonel Fernández, del único. Ni siquiera de su edecán, Euclides Gutiérrez Félix, lo dijo de Leonel Fernández. Fíjense, Bosch, que veía un poquito más allá, al igual que Peña Gómez, al igual que Balaguer, y al igual también que el mismo Leonel Fernández hoy en día, que veía un poco más allá de la curva. Y no se equivocó Juan Bosch, porque en la práctica se demostró que Leonel Fernández era una verdadera mina de oro política. Grande desafío tiene el doctor Leonel Fernández, porque poder es poder. Y una vez que se está en el poder, para soltarlo no es fácil. En un país donde el dominicano se ha convertido en un ser pragmático, que quiere solución, que está motivado a la abstención porque viene pagado para que no vaya a votar, que tiene un familiar que ha hecho política y que de una manera u otra no se le ha cumplido. Esa se ha convertido en una situación que ha revolucionado la política, el modo de hacer y hacer política, ser y hacer política. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué usted cree que podemos hacer actualmente para combatir esa desafección y abstención que ha permitido que el PRM se reposicione en el 2024? No, vuelvo y le digo, nosotros tenemos aquí el árbitro electoral, que es la Junta Central Electoral.
Y es una Junta Central Electoral cuya cabeza es Román Jaque Liranzo, que ha dado muestra de querer hacer las cosas correctamente. Y la Junta está llamada, y por eso la Constitución le da potestad reglamentaria para ordenar en aras de la transparencia, Vigilar. en aras de la equidad, ordenar todo lo que tenga que ver con el proceso electoral. Y están tipificados una serie de hechos como delitos electorales donde el Ministerio Público el Ministerio Público Independiente, que tiene que demostrar su verdadera independencia y encauzar, perseguir a esos infractores que, abusando de la necesidad de este pueblo, en épocas electorales, quieren torcer la voluntad del mismo en aras de ellos sacar ventajas electorales particulares. Que a final de cuentas, lo que están es luchando por perpetuarse en el poder en aras de seguir saciando su insaciable voracidad por el erario público. Porque no hay ningún plan, no hay ningún proyecto, no hay nada. El proyecto es permanecer en el poder. Se habla de muchas pensiones anticipadas, pero ¿anticipadas de qué? Si hay gente que nunca ha laborado para tener pensión, ¿cómo puede vigilar, visto su especialidad en Derecho de Administraciones Públicas, un Estado para que esas cosas no sucedan? Si yo no he trabajado para el Estado, ¿por qué tengo que tener una pensión anticipada si nunca he pagado contributo? Esa es de la falencia que nosotros vemos a diario aquí, de un gobierno que no tiene criterio, de un gobierno que lo único que procura es usar el presupuesto nacional para perpetuarse en el poder. Pero ¿para perpetuarse para qué? ¿Para solucionar los grandes problemas nacionales? No, para ellos saciarse y resolver todos sus problemas, sus ambiciones personales. Porque, ¿qué procura cuando tú das pensiones indiscriminadas de personas tal como usted dice, doña Nuri? Personas que nunca laboraron en el Estado. Y usted, de buenas a primeras, usted le da una pensión de 150, 125, 200,000, 250, 300,000 pesos. ¿En qué eso beneficia al país? No, usted lo que está utilizando el presupuesto nacional para usted captar esa familia, para que esa familia le vote en las próximas elecciones. Esa es una forma totalmente desviada de gestionar la función pública. Doctor, le voy a tocar un tema que estamos mucho hablando en Foperdón Mujer, con un programa Mujeres en Político, y es que estamos metiendo un poco abiertamente la concientización de la mujer en la participación de la política, en la vida política partidaria. Más mujeres, más políticas, más candidatas, más mujeres que puedan tomar parte en la toma de decisiones del poder. ¿Cree usted que la República Dominicana estará preparada para ser gobernada por una mujer? Sí, claro que sí. La mujer ha venido labrando su espacio, claro, obviamente. No es un asunto de porque sea mujer o porque sea hombre. La mujer tiene que aglutinar, tiene que formar una gran mayoría para que esa mayoría le vote. ¿Usted votaría por una mujer como candidata a la presidencia? Sí, claro, claro. Si la mujer reúne las condiciones, y yo entiendo que esa mujer reúne las condiciones para dirigir las cosas públicas y se ajusta al modelo que yo percibo
idóneo para ser cabeza del Estado. Si me convence de eso, sí, claro que sí. Porque por el hecho de ser mujer, yo no voy a descartar a un excelente recurso humano que vaya a rendir una labor. Y tenemos de hecho ya precedentes en el mundo y en América Latina de mujeres. Por ejemplo, ahí tenemos una de la democracia más avanzada de América Latina, que es Costa Rica, que acaba ahora de asumir el poder una mujer. En la democracia más estable que hasta ahora ha tenido Latinoamérica, Costa Rica. Tenemos México, una presidenta, tenemos una presidenta de concilio en Italia, la Meloni, o sea, que significa que la proforma de visión de la mujer en la política está cambiando. República Dominicana hay muchas mujeres que día a día se preparan, las universidades están prepobladas de mujeres que están en busca de formarse, y todavía tenemos mucho paradigma que romper para poder seguir sirviendo desde lo alto. En un país donde, por ejemplo, hay mucha discriminación, la mujer, hay lugares y cargos donde la mujer no tiene el mismo salario del hombre teniendo la misma condición. ¿Cuál es su punto de vista de eso? No, que primero la Constitución Dominicana prohíbe tajantemente la discriminación por sexo, entre otros aspectos. Yo entiendo que no. Yo entiendo que a un servidor privado, un servidor público, a igual trabajo corresponde igual salario. ¿Por qué tú discriminar por un asunto de sexo cuando una persona te va a rendir igual y tú tienes ya los mecanismos para tú evaluar en tu departamento de recursos humanos, de capital humano como le llaman ahora, quién es el más idóneo para este puesto? Si tú entiendes que dentro de todos los preseleccionados, la más idónea para rendirte en esa posición, vuelvo y digo, tanto en el sector privado como en el sector público, es una mujer, pues yo no entiendo por qué, por ser mujer, tú tengas que pagarle un salario menor que si fuera un hombre. Cuando te va a rendir una labor igual, la labor que tú esperas. Porque si no, tú no te decidieras por ella, sino tú eligieras a uno de exceso opuesto. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Le tengo una pregunta muy especial, doctor. Si usted ahora mismo se puede dirigir al presidente Abinader, siendo conocedor en derecho administrativo, en derecho público constitucional, ¿qué usted le diría a Abinader que debe cambiar en este momento para mejorar su gestión en lo que me queda del año? Bueno, voy a dirigirme entonces al presidente Luis Abinader. Bueno, lo primero es que yo he dicho ya en varios programas de televisión que producto de la reforma que Luis Abinader hizo en el 2024, la reforma constitucional, donde él petrificó el artículo 124 de la Constitución y lo llevó a la cláusula de intangibilidad, al 268, donde ya ningún gobernante puede buscar la repostulación más allá de 2 periodos. Bajo el entendido que de hacerlo está prohibido taxativamente en la Constitución, pero si se abocare a eso, tendría obligatoriamente que llamar a un referendo aprobatorio. Entonces, en vista de eso, yo diría que si eso se mantiene, tal como yo entiendo que no hay razón para que eso no se mantenga, y que él en el 28
haga un traspaso tal como el pueblo dominicano espera, el presidente, usted presidente Abinader, pasaría como uno de los presidentes o el presidente más desprendido que ha tenido la República Dominicana. En segundo lugar, entendemos que ahora que se aproximan unas elecciones, usted debe ser cauto, súper vigilante de cómo se usan los recursos públicos. Que no se distorsionen, que no se usen para fines políticos electorales, y usted pasará a la historia como un precedente que el pueblo tendrá que recordarlo en su justa dimensión. Muchísimas gracias, doctor Jerez, abogado, consultor, asesor, especial en Derecho Público y en Política Internacional. Muy edificante, muy formativa su experiencia, y les invito a ustedes que no se muevan porque vamos a tener en breve más de Procesos de Vida.